Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracia, honra y alabanza a nuestro Dios, porque eres misericordioso. Damos gracias al Señor por toda la alabanza que Él merece. Y gracias al Señor por su maravillosa palabra, porque ella nos imparte en aliento, nos imparte fuerza, nos imparte en victoria, nos dan consuelo. Aleluya. Gracias a esos hermanos y amigos que se conectan fielmente por este medio para escuchar la palabra de Dios. Queremos, hermanos, seguir con esta serie de mensajes o enseñanza basado en la palabra de Dios y hablando específicamente sobre las señales de los días de Noé. Hoy vamos a hablar de una gran señal, aunque todas son grandes. Una gran señal de los días del fin. El avance demográfico. Sí, en Mateo capítulo 24, verso 37 al 39, el Señor le dice a sus discípulos: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé, día de un gran avance demográfico. Y para esto, hermano, vamos a ir a Génesis, capítulo 6, verso 1, donde la palabra de Dios nos dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Sí, hermano, la demografía es el estudio de las poblaciones humanas, su estado, su distribución, y en un momento determinado, o según su evolución en la historia. Usted piensa, o no se ha detenido a pensar, que cuando Jesús les respondió a sus discípulos esta pregunta que ellos le hicieron en Mateo 24, donde aparece un sinnúmero de señales, pero Jesús hace referencia a dos tiempos, dos situaciones: día de Noé, día de Lot. En este caso, vamos a hablar específicamente de esta demarcación o avance demográfico o multiplicación de los hombres, como aparece en este verso 1 del capítulo 6 de Génesis. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, le nacieron hijas. La primera etapa de la historia de la humanidad abarca desde Adán hasta Noé 10 generaciones, y entendemos que en los aspectos numerológicos el número 10 en la Biblia quiere decir que algo está completo
Así como cuando Dios le dio los 10 mandamientos, no le dio 11, le dio 10 mandamientos en el decálogo a Moisés. Ahora bien, el Señor Jesús, en su respuesta a la pregunta de sus discípulos, apeló a la historia de los días de Noé y al comportamiento humano de entonces para contestar la pregunta a sus discípulos respecto a las señales de su segunda venida. Al relacionar las dos épocas, el Señor no solamente confirmó la historia del diluvio, historia que muchos escépticos, teólogos liberales, tratan de disminuir o de desaparecer, sino que también animó a sus oyentes a estudiar las señales de los tiempos y particularmente relacionado con los días de Noé. En cada periodo de la civilización, el hombre ha demostrado ser un total fracaso en todo el sentido de la palabra. El hombre ha sucumbido ante el pecado. Desde que el ser humano transgredió el mandamiento de Dios y se alejó de su Creador, el curso de su existencia ha sido cuesta abajo. No ha podido levantar la cabeza en ningún aspecto espiritual o moral. Si la civilización de los días de Noé es semejante a la de la conclusión de la historia, entonces es de suma importancia que analicemos la historia de los días de Noé. Y el hecho más obvio respecto a ella es que su caída, y hablo de su generación, se debe a su desintegración interna, tal como sucede en la etapa que nos ha tocado vivir. Nunca ha habido tal degeneración, hermano, como en los días que a nosotros nos ha tocado vivir. Los otros aspectos característicos de un mundo moribundo están presentes de manera palpable en nuestra época. Hay un intolerable materialismo y un grotesco sensualismo sumado al rechazo de la revelación divina. Cualquier medio de comunicación que usted pueda ver, cualquier red social que usted pueda analizar, el materialismo se hace presente. Pero también el sensualismo se hace presente. No hay absolutamente nada que le puedan a usted promover o intentar vender que no aparezca el sensualismo. Con todas las diversidades que hoy quieren introducirnos a la mala con respecto a la ideología de género. Nunca antes había habido un rechazo tan malvado de las Sagradas Escrituras como lo hay hoy. Y eso, hermano, estuvo presente en los días de Noé cuando analizamos ese capítulo 6, donde el hombre degeneró totalmente en la maldad y en el repudio hacia su Creador. En los días de Noé, en aquellos días se aproximaba una tormenta que desencadenaría la catástrofe del diluvio. Hoy, hermano, estamos anunciando desde este púlpito y desde muchos púlpitos se está anunciando fielmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto terminará en una catástrofe como el Señor dijo
que no se percibieron hasta que el diluvio hizo acto de presencia. Hoy vamos por el mismo camino, sin parada y a toda velocidad. Las características son las mismas y la condición del ser humano es de maldad extrema. Quizás no podamos aprender de esas señales y de manera más inteligente, hermano, nos paremos y analicemos y podamos comparar aquellos tiempos con los tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Sí, hermano, se ha repetido desde la conclusión de las Sagradas Escrituras o desde la finalización de las Escrituras que Cristo viene. Pero Dios tiene un tiempo reservado. Dios tiene, hermano, en su divino reloj el tiempo señalado para cuando todas estas cosas se cumplan, entonces Él dale cumplimiento a su palabra. Porque ni una jota ni una tilde pasará sin que la palabra de Dios, hermano, se cumpla. Quizás podamos ignorar estas señales por la comodidad, como hemos hablado en tiempo pasado, de la prosperidad egoísta. Quizá porque no necesitemos a Dios. Pero bien es cierto que independientemente de que usted lo necesite o no, de que usted lo quiera o no, de que usted lo desee o no, Dios va a dar cumplimiento a su palabra. Porque ha dejado todas las señales necesaria para que el hombre, tanto cristiano como impío, pueda apercibirse de su pronto regreso. Los hombres y las mujeres de esta generación se caracterizan por la indiferencia y el desprecio a Dios, algo muy similar a lo que ocurrió en los días de Noé, e incluso puede que nuestra generación haya ido un poco más lejos. La filosofía de moda dice que Dios no existe y que es innecesario. Y algunos se atreven a decir que es un impedimento al desarrollo humano. Sí, hermano. Hay quienes están postulando en las cuatro vientos, a las cuatro esquinas o a los cuatro puntos cardinales, que el hecho de usted creer en Dios y de aceptar las Sagradas Escrituras es un atraso en el aspecto del desarrollo del pensamiento, queriendo sacar a Dios de toda ecuación, cuando la ciencia, las matemáticas, la lógica, la filosofía afirma categóricamente la existencia de un Dios creador. Podríamos decir que la humanidad vive actualmente en el preámbulo o preludio de los días de Noé. Preste atención a esta gran señal de los días de Noé y diga sin miedo a equivocarse que no son semejantes. Volvemos otra vez al capítulo 6, verso 1 del libro de Génesis. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Es indudable el enorme incremento de la población del mundo antidiluviano. Y es indudable el incremento de la población actual. Este incremento, hermano, de la población antediluviana es el resultado de un mandato. Sí, el efecto de una bendición
y de un mandato, cuando nosotros registramos en el capítulo 1, verso 28 del libro de Génesis, donde el sagrado libro de Dios, la Biblia, nos dice, y lo bendijo Dios, está hablando con Adán y Eva, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la faz de la tierra. La voluntad de Dios en el precepto de la santidad y la ordenanza era que el hombre pudiera multiplicarse y enseñorear y que pudiera fructificar la tierra. Como Dios, el hombre tiene intelecto, una naturaleza moral, la habilidad de comunicarse con otros y una naturaleza emocional que trasciende al instinto. No se trata de semejanza en apariencia. En contraste con los animales, el hombre es capaz de adorar, comunicarse, hablar y crear. La Biblia describe el origen de los sexos como un acto creativo de Dios. La evolución nunca ha podido explicar de qué manera aparecieron los sexos. A la humanidad se le dio el mandato, fructificad y multiplicaos. Dios también mandó al hombre a subyugar la creación y a someterla, de usarla sin abusar de ella. Sí, hermano, todo esto está implícito en el mandato de Dios. La multiplicación está implícita en el mandato de Dios. El subyugar la tierra está implícito en el mandato de Dios. Pero el egoísmo, la avaricia desmedida del hombre, la maldad intrínseca en el corazón del hombre, ha llevado que hoy nosotros podamos decir, las crisis ecológicas modernas son debidas a la mala administración del hombre. Su avaricia, su egoísmo y su negligencia han provocado el caos medioambiental en el ecosistema en el que nosotros vivimos hoy. Pero con la corrupción general de la humanidad, la bendición se ha convertido en maldición. Y preste atención a esto, hermano. Toda esa bendición que reposaba sobre la multiplicación y que luego ahora Jesús hace referencia al tiempo de Noé. Y una de las señales del tiempo de Noé es la multiplicación. Y hoy más que nunca es un fenómeno que ha llamado la atención, hermano, de los peritos sobre este aspecto. Cuanto más pecadores, más pecados. Las enfermedades infecciosas son más destructivas en las áreas y ciudades más populosas, y el pecado se extiende como la lepra. Aquellos fueron días de expansión acelerada de la población, sobre todo por su longevidad en el mundo antidiluviano. Ya hemos visto que Caín, en el capítulo 4, verso 17, conoció Caín a su esposa o a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enó y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enó. Pudo edificar una ciudad, probablemente una colonia, que hacía posible una vida estable en sus primeras fases, lo que supuso un aumento considerable de los habitantes sobre la tierra.
Esto no debe sorprendernos, puesto que la raza era joven, refiriéndome a la raza humana, hermano, sin que hubiese menguado la plenitud o la fuerza vitales en él. La larga vida de los padres que mantenían su vitalidad, es decir, cuando le hablo de vitalidad, del poder de poder procrear, hasta una edad muy avanzada, les permitían engendrar mucho más hijos que en los tiempos posteriores, conviviendo muchas generaciones juntamente con sus padres. Calculando un promedio de 6 hijos por pareja, que es una cifra baja, escúchame hermano, calculando una cifra de 6 hijos por pareja, que es una cifra baja cuando un hombre podía durar 900 años, Caín podría tener más de 100,000 descendientes al alcanzar la edad de 400 años. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Por eso el autor sagrado dice, y cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, la longevidad, la larga vida, el potencial de poder seguir procreando. Usted hace una estadística solamente de 6 hijos por pareja, y cuando Caín alcanzó la edad de 400 años tenía más de 100,000 descendientes. Imagínense que pudiera durar 900 como duró Adán, 930. Uno duró 969. Estadísticamente se sitúa la vida de toda esa generación en 900 años. Después de milenios en que la población del mundo apenas avanza, llegamos al mismo fenómeno de multiplicación en nuestros días, hasta constituirse, según los expertos, en un verdadero problema. Calculando el profesor Hennings que la población se ha multiplicado, oiga bien, desde el principio del siglo XIX, pasando de 900 millones hasta 2,000 millones. Pensando los peritos en la materia que pronto podría llegar a la cifra de 3,000 millones. Le estoy hablando del 1900. Por eso le estoy diciendo que la demarcación que el libro de Génesis nos presenta, esa demarcación demográfica, se aumentó desde 1900 para acá. Ya a ellos le estaba sorprendiendo que subió desde 900 hasta 2,000 millones y hasta 3,000. La población mundial llega hoy a 8,000 millones de habitantes. Una población 4 veces mayor que la que había en 1927. Hermano, el siglo XIX y el siglo XX han sido los siglos del avance en los aspectos poblacionales, en los aspectos musicales, en los aspectos económicos. Han sido, hermano, en los aspectos científicos donde más desarrollo ha habido. En solo 96 años aumentó 4 veces más la población mundial. La revisión de 1922 de las estimaciones y proyecciones de la población de Naciones Unidas proyecta que esa población alcanzará 9,000 millones en 15 años y 10,000 millones en el año 2058, si es que llegamos allí. ¿Por qué digo si es que llegamos allí, hermano? Porque todas las señales o la mayor parte de las señales se están dando cumplimiento en nuestras eras, en nuestro tiempo. Hay una demarcación demográfica en el tiempo de Noé y hay una demarcación demográfica en el tiempo que nos ha tocado vivir, llegando
a 8.000 millones, según las Naciones Unidas. El aumento poblacional se concentra principalmente entre los países de ingreso más bajo, especialmente en el África subsahariana. Los especialistas están alarmados ante este gran aumento de la población, siendo la población latinoamericana y del Caribe 662 millones. La población de la región representa, es decir, los latinoamericanos y el Caribe representan el 8,2% de la población mundial. El aumento de la población mundial en los últimos 100 años es el resultado de dos tendencias importantes. El aumento de la esperanza de la vida al nacer debido a las mejoras de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. Y la segunda, la persistencia de los altos niveles de fecundidad en algunos países del mundo. Lo que dice Dios en su santo libro, la Biblia, sobre el final de los tiempos o la aparición del Señor Jesucristo es más cierta hoy que cuando se escribió. Lucas capítulo 17, verso 26 nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? No podemos parar y preguntar cómo eran esos días. Y hemos venido dando señales de cumplimiento del tiempo de Noé. Génesis capítulo 6, verso 1 nos dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Quisiera resaltar otra estadística. Estadística que la OMS nos da. Esta estadística dice: siempre que los varones han sido más propensos a multiplicarse, se estima que por cada 105 varones nacen 100 niñas de la especie humana. La relación entre varones y hembra se inclina a favor del sexo masculino en su reproducción, ya que las mujeres siempre es XX y aporta el cromosoma X, mientras que el varón es XY, aportando el espermatozoide X o el espermatozoide Y, definiendo y determinando lo que es el sexo en el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que es una tendencia global que se ha mantenido durante décadas, que son más los nacimientos de niños que de niñas. Y la palabra de Dios nos hace énfasis en que hubo un tiempo en que le nacieron hijas a los hombres, según el libro de Génesis capítulo 6, verso 1. Aunque el mayor énfasis del texto y lo que mayormente enfatiza es la multiplicación y la demarcación demográfica de la humanidad antediluviana. Esta es otra señal del fin del tiempo. Podemos decir que nuestra redención, hermano, está más cerca hoy que cuando nosotros creímos. Para los hijos de Dios, nuestra esperanza está en la promesa de Dios, como lo dice Él en su santo libro, la Biblia. En Romanos capítulo 8, versos 17 al 25, nos dice: y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Todavía no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser, pero tiene que manifestarse, hermano. Cuando el Señor venga por su iglesia, por sus hijos, por sus redimidos, entonces se manifestará la plenitud de lo que nosotros somos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Escúcheme, hermano. La palabra de Dios toma un ejemplo humano para decirnos que asimismo cuando la mujer entra en esa fase final de sus 9 meses y comienzan a darle esas contracciones, avisándole que ya la criatura está en la posición y en el tiempo de maduración correcta para poder dar a luz, asimismo nos dice la palabra de Dios que la tierra gime con dolores de parto el ser liberada de la corrupción del pecado. Y no solo ella, sino que tenemos nosotros también la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención total de nuestro cuerpo. Los santos, los hijos de Dios, al ver la aberración, al ver la corrupción y la maldad en la que el hombre se ha envuelto, y cómo el hombre se sumerge cada día más en el pecado, gemimos y clamamos dentro de nosotros: oh, ven Señor Jesús, la iglesia te espera. Sí, ven Señor Jesús, porque estos tiempos son tan parecidos en maldad como los días de Noé. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿por qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, escuche, usted que no ha sido ni es parte de la iglesia, pero que puede ser parte de la iglesia o de aquellos que que el Señor representa y le otorga el ser llamado hijo. Si usted no lo es, apresúrese porque el tiempo se acaba. Los que no son hijos de Dios recibirán un horrendo final. Y no trato de asustarlo, hermano, porque yo entiendo que así como serán los días, como eran los días de Noé, que no se percibieron hasta que el diluvio vino y lo arrastró a todo, así también será en el tiempo que nos está tocando vivir. En Malaquías capítulo 1, verso 1 nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, sí hermano, todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. ¿Usted sabe lo que es una estopa ardiendo? O un hacho ardiendo, para que entienda. Así dice la Biblia que serán para los impíos y los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. En Isaías capítulo 1 verso 31 nos dice, y el fuerte será como estopa. Sí, hermano, los millonarios, los fuertes, los pudientes, que son los promotores de toda la maldad y la aberración en la que el mundo se encuentra. El fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella.
ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien lo apague. Todas sus obras perecerán, todos tus bienes perecerán y no habrá en ese tiempo quien te apague. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo esté esperando, en el momento que tú menos crees. Y toma esta figura y se le aplica a la venida del Señor Jesús. No es que Él sea un ladrón, pero te está poniendo la figura porque el ladrón no avisa. Viene cuando más rendido y confiado tú estás. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperando, el verso 12 de segunda de Pedro capítulo 3 dice: esperando y apresurado para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sí, hermano, esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia, porque los días antes de Noé, una de las características era la injusticia y la maldad en la que el hombre se había sumergido. Sí, hermano, entiéndase que los días de Noé, en una de las primeras señales que hablamos, era la música. Analice cómo se ha utilizado la música para destruir al hombre moralmente, para desintegrar su moralidad. En segundo lugar, hablamos de los adelantos científicos. Piense usted, si hoy no tenemos adelanto científico. Y también otra característica representativa de los días de Noé era la prosperidad egoísta en la que el hombre se sumergió. Piense usted por un momento, si esa característica a la que el Señor se refirió de los días de Noé no están presentes con nosotros hoy. Si no estuvieran presentes, hermano, entonces yo le daría mucho tiempo más a la venida del Señor. Pero como parte de esta característica están presentes hoy, más que nunca, entonces el día de nuestra redención está más cerca de lo que nosotros pensamos. El hombre tiene una agenda, un plan 2030 para cumplir. Y fíjense si ese plan es macabro, hermano. Ellos tienen su agenda y Dios también tiene su agenda. La iglesia proclama y dice: ven, Señor Jesús, porque nosotros te esperamos. Y no aguantamos más maldad y más iniquidad. No podemos soportar tanta maldad y tanta iniquidad cuando el hombre se ha sumergido en la destrucción del mismo hombre. No es que se ha victimizado, sino que ha destruido y está destruyendo los pilares que ha sostenido, hermano, este mundo que es la familia. Tantas promociones que están destruyendo, llevando al mundo al cataclismo de la maldad. Yo espero, hermano, amigo que escucha, que tus oídos puedan estar pendientes a estas señales para que no te pille desapercibido, para que esté atento, alerta a todo esto que te estamos diciendo. La paz de Dios y la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y será hasta la próxima. Esperemos, hermano, que el próximo domingo podamos estar tan pendientes como lo estamos hoy
de estas señales. Y le voy a hablar, hermano, de un cruce genético, de un adelanto genético que nos habla la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.